Bueno, algunos de ustedes sabrán la noticia, otros no, pero falleció nuestra hermana Ofelia Aguilar del Pozo. Fue muy rápido, se puso enfermita. Ella ha sido una mujer servidora, totalmente, no sé, con un corazón tremendo, lista para estar en muchas actividades de la iglesia. De profesión dentista, atendió a muchos, me incluyo, y siempre con un corazón dispuesto para apoyar a los que menos tenían, siempre con su sonrisa tan hermosa, y el Señor la llevó con él. Así es que esta mañana damos nuestro pésame como pastores a la familia Aguilar del Pozo. De todo corazón les decimos que la vamos a extrañar. Han sido días difíciles, porque así como usted tiene un familiar que se le va y siente, nosotros también sentimos a los que son parte de nuestra vida como iglesia, como familia, y lamentamos la ausencia física, pero también estamos seguros de dónde está. Así es que está con el Señor. Le damos a Él la honra y la gloria, y dejamos que el Señor opere en nosotros el recuerdo de una mujer que le supo servir a Dios con todo su corazón. Amén, amén. Así, ya que estamos de pie, buscamos por favor Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Mientras lo buscan, sí, pues ha sido para mí como apóstol de la red de iglesias Peniel, hemos perdido a 2 pastores, 3 pastores, a varios miembros de nuestra iglesia Peniel. Hace 8 días les hablaba del hermano Horta, falleció también. Nuestro encargado de seguridad, junto con todo el grupo que de todos modos aquí están al frente cuidándonos como ángeles. Y definitivamente tenemos que aprender una cosa: la obra del Señor no se detiene, la obra del Señor sigue firme. Y gloria a Dios por hombres y mujeres fieles que sirven, y también los que sostienen la obra de diferentes formas. Dice la palabra de Dios, Romanos 8, 28 al 30. Léalo fuerte conmigo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Padre, te alabamos de todo nuestro corazón, te damos la honra y la gloria, Padre Santo, porque llevaste a tu presencia a la hermana Ofelia Aguilar del Pozo. Agradecemos por su vida, por su ministerio, por su servicio. Y Padre Santo, sabemos que cumplió el propósito tuyo aquí en esta tierra. Ahora, Padre, que nos disponemos a explicar, a recibir tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que venga a hablarnos a lo más profundo del alma y nos dé la gracia de poder entender, salir edificados. Lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Tome su asiento, le damos la gloria a Dios. Claro que sí. En esta mañana saludamos a todos los que están en las casas, los que están allá como células viendo la transmisión. Somos una familia, un cuerpo en Cristo, y realmente tenemos que reconocer que el Señor está con nosotros allá y acá, ¿verdad? Principalmente. Y pues me da gusto poder ver este grupo tan hermoso en la segunda reunión. La primera está lleno, la primera está lleno.
Y la segunda, pues ahí vamos avanzando, esperamos que se mantenga el semáforo en naranja y que luego pase a amarillo, y naturalmente que necesitamos muchos cuidados. Todos debemos de participar de alguna forma a todo lo que sea posible a nuestro alcance. Muy bien, pues el tema de hoy, notarán que este versículo es como misterioso, ¿verdad? Como que a veces uno no lo alcanza a entender en su totalidad. Versículos de la palabra de Dios que yo me atrevo a decir son como ventanas hacia la misma esencia de lo que es Dios. Ventanas que nos muestran lo íntimo del pensamiento de Dios, y que en su gracia, en su bendición, nos los pone para que lo tengamos como revelación, y con la ayuda de su Espíritu poder comprender lo que muchos no comprenden, entender lo que luego muchos no entienden. Pero mis amados, pues resulta que el tema de hoy es origen, propósito y destino de cada uno de nosotros. Origen, propósito y destino. Pues ha de saber que desde tiempos muy antiguos el ser humano se ha cuestionado sobre su origen y propósito en esta tierra, en esta vida. Es increíble el gran número de personas que nacen, viven y mueren sin saber la razón de por qué han existido aquí en esta vida, en esta tierra, en una nación, en una familia, en una iglesia. Los grandes pensadores, los filósofos, siempre han tratado de dar respuesta a estas preguntas universales que se le llaman, al grado de que pues han desarrollado corrientes de pensamiento muy vastas, humanamente hablando, para tratar de dar respuesta a esas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos o para qué estamos en esta vida? ¿A dónde vamos a ir? Y pues a nivel natural, se los tengo que decir, a nivel natural, por siglos no se ha podido contestar satisfactoriamente estas preguntas. La única que más o menos la contestaron, y en lo particular no me es de mucha satisfacción la respuesta, aunque tiene lógica, es la de ¿qué es el ser? ¿Qué es el ser? Y bueno, por años los filósofos desarrollaron la ontología, que es la disciplina del conocimiento del ser. Y por ahí un filósofo se hizo bien famoso porque después de tanto pensar y pensar y pensar, pero súper pensar, dijo: es que el ser es. ¿Oh, se fijan? Que la inteligencia tototota, ¿verdad? Bueno, es famosísimo por decir eso. Claro que tuvo que desarrollarse un pensamiento previo. Dijo otra palabra que, híjole, se me hace pero interesante, sin embargo famosísima, y los llevó a la gloria de la filosofía. Yo pienso, luego existo. Yo pienso, luego existo. Pues claro, si no pensara, pues ya no existiría, ¿no? Pero bueno, es el ser humano el que hace sus pensamientos, sus ideas. A mí me gusta mucho la filosofía. Últimamente ya me he alejado, me he concentrado más a la Biblia, pero ese tipo de pensamientos son como muy importantes conocerlos también. Pero siempre la idea es: ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Y yo les quiero decir ahora, conociendo la palabra, conociendo un poco de filosofía, no me las doy de muy, pero amados, a un nivel espiritual siempre han existido las respuestas. Humanamente hablando, no es posible, porque hay cosas que no podemos responder, hay cosas que no podemos hacer humanamente hablando. Como si ahorita yo les digo: a ver, bajen sus brazos, agarre la silla, agárrela fuerte, ahora levántela. No es posible. Necesitaríamos echarle un brinco o algo así, ¿no? Así sí. Pero mis amados,
A nivel espiritual sí hay respuestas. Dios, el creador de los cielos, no tiene hijos que no sepan, no tiene hijos que no tengan conciencia, plenitud, entendimiento de las cosas. Y entonces resulta que sí hay respuestas a nivel espiritual, solo que por causa de que la respuesta proviene exactamente de una fuente espiritual. Y cuando hablamos de fuente espiritual, hablamos de Dios el creador. Y cuando hablamos de Dios el creador, pues nos tenemos que remitir a su palabra. Y por el simple hecho de que si yo acepto la respuesta de Dios como válida, entonces me estoy poniendo bajo su autoridad. Y entonces la gente, en términos generales, se aleja de Dios, se aparta de Dios, porque creer en Dios es obedecer a Dios. Y ahí es donde el problema de la lucha de las voluntades, porque hasta eso Dios fue tan bueno y glorioso que nos hizo con libre albedrío, con la capacidad individual de determinar lo que queramos creer o no creer, hacer o no hacer. Nos dio voluntad propia, no nos hizo robots. Por eso creer en Dios es poner mi voluntad bajo su voluntad. Y por eso muchos no quieren creer. Pero eso no quiere decir que las respuestas no estén. El Señor en su palabra pues nos muestra que Él es el creador. La Biblia, mira, para empezar, es hermosísima. La Biblia no es un libro de discusión, la Biblia es un libro de afirmación. Las primeras palabras de la Biblia son: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto es importante que lo notes, La Biblia no trata de probar la existencia de Dios. La Biblia da por hecho la existencia de Dios y su acción creadora, y punto. Ya depende de nosotros el creerlo o no creerlo. Cuando nosotros vamos en el camino de la vida, pues puede suceder que nos topemos un día con Dios. Por las circunstancias que tú quieras, siempre el ser humano le nace de adentro, casi siempre en una circunstancia adversa, la necesidad de buscar a Dios. Y no faltará en una circunstancia adversa, en una enfermedad, en una tristeza, en una agonía, en una enfermedad, algo terrible, que nazca: Señor, ayúdame, o Dios mío, ayúdame. O en los más rebeldes, lo he observado, en los más rebeldes nace todavía una especie de desafío. Son los que le dicen: si de veras existes, ayúdame. Bueno, el ser humano es curioso. Pero definitivo, hermanos, resulta que cuando vamos acercándonos a la divinidad, a Dios, a su poder del que hablamos la semana pasada, invariablemente reconocemos que hay un origen, que hay una esencia de creación preciosa que nos ayuda a entender quién soy yo, a saber qué soy yo, para qué soy yo, de dónde vengo, a dónde voy. Y ese conocimiento nos debería de hacer las personas más super archi recontra estables del mundo. Ok, con problemas, luchas, lo que usted quiera, pero firmes siempre en el camino de la vida. Porque, amados, si una gente no sabe ni de dónde viene, pues anda media loca, Mire, un ejemplo: todos tenemos nuestro apellido, ¿no? Y con gusto decimos: es que yo soy Pérez y Pérez. Bueno, yo soy González y González. Yo soy Salinas Suárez. Y soy una versión corregida y aumentada de mis abuelos. Es más, abuelié, me parezco a mi abuelo Floriano Suárez y a mi abuelo Rafael Salinas, ¿no? Y hasta se le tuerce uno la boca, ¿verdad? Nos da identidad. Y cuando nos damos cuenta de los parecidos y nos damos cuenta de los caracteres y de la forma de ser, y que a alguien se le ocurre: ¿cómo te pareces a tu abuelo? Uno se infla. Es que cuando hay entendimiento de origen, entonces viene una fortaleza interior que nos mueve tremendo. En cambio,
existen personas que pues yo no sé ni de dónde vengo, a mí me adoptaron unas familias, creo que me encontraron en la basura, y usted vea, increíble la intensidad de desconcierto, el vacío de idea, de identidad, de esencia en la vida de la persona. Muchos problemas acompañan a alguien así. Hasta claro, si te encuentras con Dios, ahí sí compone todo, eso sí, porque ahora ya no soy huérfano, ahora tengo a mi Padre, ahora tengo a Jesús y Él me da fuerza de identidad. Por eso tenemos que saber de dónde provenimos. El ser humano, ¿de dónde proviene? Bueno, humanamente hablando, hay demasiadas ideas locas que no nos dan una respuesta satisfactoria. Pero usted y yo tenemos una fuente de información que se llama la palabra de Dios. Y usted y yo sabemos que el ser humano proviene de Dios. Ok, Darwin en su teoría, no ley. Acuérdese que hay diferencia. Cuando algo está súper archi recontra comprobado es ley. Pero si nada más es como que un supongamos, dijo Cantinflas, pues entonces se llama teoría. Y mientras sea teoría, pues es teoría. Así es que, mis amados, si alguien de ustedes dice no, yo creo que descendemos del chango, bueno, ese es su problema, le compraremos sus plátanos, ¿verdad? Aunque no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. A veces los que me conocen de cerca sabrán que me gusta mucho mirar las caras, me divierto viendo caras, y a veces creo que hay que no nomás es el chango, el ascendiente, también es el caballo. ¿Nunca han visto gente así? Hay un comediante que le dicen el caballo. ¿Por qué cree que le dicen el caballo? Ya nada más le falta relinchar. Aunque a veces veo gente con cara de perro. Nunca le ha pasado, ¿verdad? No se hagan, también ustedes ven. Un día vi una señora así, mire, así. Y dije, esa señora no se puede bañar en regadera. Y me preguntaron por qué. Digo, es que se ahoga. Bueno, aparte de pastor, soy comediante. Pero mis amados, cuando vamos a la palabra, la Biblia nos enseña que provenimos de Dios. Algo interesante, la Biblia revela que somos idea original de Dios. Fíjate, antes que ser este muñecazo o esos muñecazos, somos idea, o sea, no estábamos formados. Y cuando vamos al libro de Génesis capítulo 1, versículo número 26, porque esa es nuestra fuente de información, entonces podemos encontrarnos las siguientes palabras. Para empezar, de paso les voy a hacer notar algo. Dice, entonces dijo Dios. Esta es una expresión gramaticalmente hablando singular, es del singular. Hagamos, dijo Dios, es singular. Pero luego cambia y a plural, y ahora dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y no solamente tuvo la idea de hacerlo, sino también para qué hacerlo. Y aquí dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Somos idea original de Dios. Ahí todavía no está creando nada, nada más lo está pensando. Es algo maravilloso, hemos sido pensados. Y alguien dice, pues es que en mí nadie piensa. No, hombre, Dios pensó en ti. Te diseñó a lo máximo. ¿Desde cuándo? Preguntarían, ¿desde cuándo? ¿Y qué crees? Que ahí en el libro de Efesios capítulo 1 versículos 3 y 4 hay una revelación maravillosa que nos da el tiempo y acciones adicionales que Dios tiene a favor nuestro como seres humanos. Y voy a pedir que lean Efesios 1
versículos del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, Dios el Padre, que nos bendijo, o sea, ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual, o sea, un montón, en los lugares celestiales, allá en el cielo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El siguiente versículo, por favor, el 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que fuimos pensados, amados, diseñados, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para que un día llegáramos a conocer a Cristo y fuésemos adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Wow, eso no cabe en la cabeza. Pero antes que el mundo existiese, tú y yo ya estábamos existiendo en la mente de Dios. Ya estábamos siendo amados y bendecidos y predestinados para que le llegáramos a conocer. Oye, ese plan es maravilloso. Por eso digo que estos versículos son como ventanas a la eternidad, a la mente de Dios, que nos permiten ver, entender qué pensaba Dios y qué quería Dios. Pues ya, aquí lo acabamos de leer. Somos existentes, eso me encanta decirlo. Somos o preexistentes. Antes de que existiéramos, ya somos preexistentes en la mente de Dios, bendecidos, amados, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Pero como Dios no solo es un Dios de ideas, sino es un Dios de acciones, entonces no nada más nos pensó, sino nos llevó a la práctica. A la práctica, sí, ¿verdad? Sería al hecho de hacernos. Mire, Dios tiene una capacidad gloriosa que le heredó a su creación humana. Dios puede pensar una cosa, tener la idea de la cosa, planear la situación al máximo, pero lo puede hacer realidad. Eso se llama capacidad de abstracción. Capacidad de abstracción. La capacidad de tener una idea y hacerla concreta, hacerla realidad. La silla en que usted está sentado, alguien la pensó. Alguien la pensó. Las pantallas que estamos viendo, alguien las pensó. Pero no solo las pensaron, fueron capaces de hacerlas realidad. Por eso está sentado y por eso estamos viendo. Eso se llama capacidad de abstracción. Y de una vez le aviso, ese don, esa capacidad, nadie, pero nadie de la creación la tiene más que usted y yo como seres humanos. Y me encanta, se los voy a decir, las que más tienen capacidad de abstracción son las mujeres. De verdad, tremendo. Oiga, andan comprando por las plazas, buscando entre miles de vestidos, de zapatos, y uno de hombre anda con ellas y le dice ese, no, el que yo quiero es así. Y uno de hombre se queda, ¿ah? ¿Por qué? Porque la mujer ya tiene una idea muy precisa y cuando la encuentra la hace realidad. Todos los días las amas de casa, en lo que están ya despertando, ya están con una idea. Casi, digo, las amas de casa, las que no, pues no. Pero las amas de casa normalmente ya están pensando desde que abren sus ojitos, ¿qué voy a hacer de comer? Y en lo que está haciendo el desayuno y sirviendo el desayuno, ya en su mente ya agarró la bolsa, ya agarró el dinero, ya se fue al mercado, ya tiene la lista de lo que va a comprar y ya está pensando, pero le pondré jitomate o tomate, y sí o no.
Eso se llama capacidad de abstracción. Y vas y compras las cosas, llegas, echas todo el menjurje a la olla, y los que disfrutamos somos los señores, ¿verdad? De que se hizo realidad toda una serie de ideas y pensamientos previos en la mente de las damas. Así es que un aplauso a las mujeres, de verdad, porque wow, tremendas. El varón también, nada más que somos un poco más lentos. Por eso cuando tenemos una idea, la señora dice: qué buena idea, hazla. Y entonces uno dice: ahorita. O dice: mañana. Y por eso nos dicen los hombres del mañana, porque siempre decimos mañana, y lo malo es que el mañana nunca llega, ¿verdad? Ay, sí, ya saben mi mensaje, ¿eh? Bueno, mis amados, somos provenientes de Dios. Esa capacidad de abstracción, de tener una idea y hacerla realidad, hermanos, es de Dios. Solo el ser humano lo tiene. Los perros, los gatos, los changos, los caballos no pueden hacer eso. Ahora, mis amados, esto no solo es eso, sino Génesis 2:7 nos dice que somos creados a imagen directa de Dios, a su semejanza, no iguales, pero a su semejanza. Entonces dice Génesis 2:7, Génesis 2:6 tuvo la idea, Génesis 2:7 la realiza. Me está captando el proceso, ¿verdad? La pensó, la realizó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Me gusta la versión antigua que dice: fue el hombre un alma viviente. Es importante esto, que tú lo entiendas. No somos cualquier cosa, somos a imagen y semejanza de Dios. La humanidad, en su pensar, en su manera de entender la vida, de tratar de comprender al hombre, hermanos, reconoce que en el ser humano hay una chispa de algo que le hace diferente a lo demás de la creación. Y algunos, un poco más humildes, han dicho: es una chispa de la divinidad. Pero en términos generales no quieren aceptar que provenimos de Dios, porque aceptar eso implica ponerse bajo la autoridad del Señor. Pero somos una idea original de Dios. Somos existentes, bendecidos, amados, predestinados desde antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios, creación directa a su imagen y a su semejanza. Hay chispa de divinidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos creó, sopló en el hombre espíritu de vida, de su espíritu, de su pneuma, sopló en nosotros, y por eso, amados, somos almas vivientes. Eso es maravilloso. No se puede entender, pero se puede creer, y cuando lo crees, lo entiendes. Qué proceso tan al revés, pero vale la pena recibirlo. Amados, yo sí quisiera pedirles que por favor no se sienta ni triste, ni olvidado, ni el más feo, ni nada. No. Aquí todos somos súper archirrecontra hermosos. Porque, escúchalo bien, no hay nadie igual a ti. A los que están allá en el internet, no hay nadie igual a ti. Yo y tú somos únicos e irrepetibles. Dios nos hizo y rompió el molde. Nuestras huellas son únicas, no hay otras. Nuestra cara es única, no hay otra cara. Puede ser parecida. A mí me confunden con Pedro Infante, pero pues pobre. No se crean, pero con Pedro Solá es lo peor. Hasta me piden autógrafos. Pero mis amados, definitivamente únicos e irrepetibles. Somos tan especiales.
que es imposible que provengamos de la nada, que es imposible que seamos una casualidad. Nosotros provenimos de un ser creador, inteligente, poderoso, maravilloso, que nos diseñó y nos pensó desde antes de la fundación del mundo. Así es que a caminar derechos, mis amados, a caminar conscientes de lo que somos, y entonces, amados, vivir bien hermoso. Aunque también tengo que agregar, la Biblia no lo dejó al aire, aparte somos creación directa de Dios, pero con definición de sexualidad. Definición de sexualidad. Dice la palabra aquí en Génesis 1:27. Génesis 1:27. ¿Qué dice la palabra? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué más dice? Varón y hembra los creó. Perdónenme los que van a ver este video y los que lo están viendo y los que a lo mejor hasta ni están de acuerdo. Es que hay diversidad de sexos. No, perdónenme, nada más hay dos sexos, varón y hembra. Lo demás se le conoce como preferencias. O sea, el hombre prefiere, la gente prefiere, la mujer prefiere otra cosa, pero hay dos cosas que nunca van a cambiar en la esencia de la sexualidad humana. Número uno, su biología. Yo que tengo cuerpo de mujer o cuerpo de hombre. Pues, amados, eso no va a cambiar. Miren nomás, imagínense una mujer barbuda. Pues en los circos, ¿verdad? Ahí las encuentran. Pero amados, la biología no va a cambiar. El que es hombre, su biología lo determina. La que es mujer, su biología lo determina. Pero peor se las contaré, porque alguien dirá: bueno, pues yo me arreglo a base de operaciones, me pongo, me quito, me arreglo, etcétera, y me vuelvo mujer. Es más, me visto, es más, me pinto, me pongo una pelucota, etcétera, porque tampoco puedo crear pelo femenino. Pero amados, existe algo que se llama la genética. Eso nunca va a cambiar. Aunque una mujer se opere para parecer hombre, aunque un hombre se opere para parecer mujer, si le hacen su estudio genético, ¿qué cree? El estudio va a decir: es sexo femenino o sexo masculino. Amados, Dios no se equivocó. Lo demás está bien. Vivimos en un mundo loco. Existe las preferencias. Tenemos que aceptar que ahí están. Las respetamos si tú quieres, pero no podemos renunciar a que la creación divina, la creación sabia de Dios, dice: varón y hembra los creó. Eso es todo lo que hay que llevar en nuestro corazón. Pero hermanos, no solamente hasta esto, con todo lo que les he dicho, también el ser humano fue creado con propósitos definidos. Aquí en esta tierra tenemos razón de ser, tenemos una razón de existir. Para empezar, Génesis 1:28, en la primera parte del versículo nos dice: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Nos dio capacidad reproductiva. Dos hombres no pueden tener hijos, dos mujeres no pueden tener hijos, tienen que adoptarlos de alguien que sí pudo reproducirse. Amados, entonces nos dio la capacidad de fructificar y conservar la especie humana. Ese es dentro del plan de Dios, la multiplicación humana en base al acto de la intimidad sexual. Hermanos, la concepción se da en el momento preciso de la intimidad, hermanos, y tenemos que reconocer que desde ese momento hay vida. Si yo destruyo todas las semillas del maíz porque yo diga: es que esta semilla no es maíz, no es mazorca, es un grano de maíz, así es que lo puedo destruir. Hermanos, si destruyo toda la semilla, acabo con el futuro del maíz. Ya no habrá maíz, ya no habrá elotes, ya no habrá mazorcas.
Si yo destruyo el embrión humano con el argumento de que no es un ser humano, que es una célula, que es, no sé, un cachito de carne, estoy destruyendo el futuro del ser humano. Si alguien debe tener esta conciencia de que Dios está en el momento de que somos embrión, eso dice la Biblia, y que Él está al pendiente de nuestra formación conforme a su diseño original, sin que nada falte, hermanos, somos nosotros. Si alguien va a amar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, debemos de ser los cristianos. Si alguien va a defender la vida, debemos de ser los cristianos. Si alguien está en contra del aborto, deben ser los cristianos, por este entendimiento profundo que Dios nos ha dado. Nos dio Dios la capacidad de fructificar y conservar la especie humana. También dice este versículo: llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgadla. Dios nos dio capacidad para administrar la creación. Tenemos, hermanos, en nuestras manos la capacidad de controlar muchas cosas. Imagínense poder domar un león, poder domar un elefante, no sé, hacer que un tigre de Bengala, de esos terribles, pueda brincar entre el fuego contra la naturaleza. Bueno, ahora ya no se usan en los circos eso, ¿verdad? Pero creo que muchos de nosotros nos gozábamos con ver esos momentos del circo. ¿Saben que hay circos de pulgas? ¿Usted cree que el ser humano pueda a una pulga, de las que pican y chupan sangre, entrenarla para hacer actos? Han existido circos de pulgas, amados, y eso y muchas otras cosas que el hombre ha utilizado. Se dice que hasta el coronavirus pues es producto, ¿verdad?, de la mente humana. Así es que, mis amados, pues nosotros tenemos esa cosa hermosa: gobernar, administrar la creación. Pero no podemos pasar por alto que también Dios, en su plan, desde antes de la fundación del mundo, nos dijo que Él pensó en nosotros y nos predestinó para que pudiésemos llegar a conocer a Cristo. Y es exactamente en Efesios 1 donde se nos dice que ese plan de Dios de que llegásemos a conocer a Cristo tiene un propósito glorioso. Efesios 1:6, llegar a conocer el plan de Dios. El plan de Dios, hermanos, en nuestra experiencia espiritual, para que fuésemos para la alabanza de la gloria de su gracia. Imagínate, o sea, aparte de controlar el mundo, reproducirnos, ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos trabajadores, buenos estudiantes, ser gente con bendición económica. Aparte de eso, ser para la alabanza de su gracia. Y luego el versículo 12 de Efesios 1 también nos dice las siguientes palabras: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y el versículo 14, cuando se nos sella con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, dice que cuando ya la posesión adquirida se redima, o sea, cuando ya estemos en el cielo mismo, dice entonces para alabanza de su gloria. Wow, eso a mí me impacta, ¿no? Que a Dios desde antes pensó en hacerme para que estuviera con Él en la eternidad. Entonces, eso es más de lo que uno pudiera llegar a pensar. Pero dentro de todos esos planes, el Señor nos dio otra revelación. El asunto es el pasaje que acabamos de usar como base, Romanos 8:29. Nos está diciendo más de ese plan de Dios, de ese diseño. Dice: y saben, porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Imagínate, ya Dios pensándonos que llegáramos a conocer a su Hijo para que llegásemos a ser conformes a la imagen de su Hijo. Ese plan es, yo digo, eterno, porque desde antes de la fundación del mundo ya estaba ese plan. El objetivo del Señor es que llegásemos a ser semejantes a su Hijo. Y claro, para lograrlo, entonces primero pues ya nos conocía y luego nos predestinó a ser a la imagen de Cristo. ¿Qué cosa es predestinarlos? Es darles rumbo inicial. Si vamos a la Central del Norte y nos metemos a los andenes, los autobuses están predestinados. ¿Sí sabía eso? ¿Y cómo sé a dónde van? Pues por el letrerote que tiene arriba. Allá dice Torreón, Ciudad Juárez, Tampico, etcétera. Está predeterminado cada carril para llegar a un destino. Todos nosotros fuimos predestinados, toda la humanidad predestinados para llegar a ser como su Hijo. Y el Señor nos dio esa bendición. Pero a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero el Señor no se quedó así con los brazos cruzados. Desde antes de la fundación del mundo tomó esas decisiones. Pero hermanos, dice el versículo 30, que a los que predestinó también los llamó. Imagínate, a todo el ser humano lo está llamando para que conozca de Cristo, para que se rinda a Cristo, para que le dé su corazón, para que crezcamos, para llegar a ser a la estatura del varón perfecto. Ese es el plan de Dios. Pero el hombre toma su camino, toma su destino, usa su capacidad de decisión personal y se aparta de Dios, se aleja de Dios con las consecuencias naturales. Porque ya desde Génesis la gente no toda creía en Dios. Si tú lees Génesis vas a encontrar una parte en donde dice: y entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. O sea, hasta que les cayó el 20 empezaron a buscar de Dios. Pero mientras, cada quien agarró su camino. El hombre busca su propio camino, no quiere nada con Dios, y las consecuencias son terribles, porque el hombre sin Dios se quebranta, el hombre sin Dios se degenera, se corrompe. Si quieres tener una definición de qué sucede cuando el hombre no incluye a Dios dentro de sus planes, necesitas leer Romanos capítulo 1. Ahí dice que el hombre no quiso tener a Dios dentro de sus planes, y eso hizo que se corrompiera su corazón tanto que es como si fueran las noticias de ahora. Tanto se corrompe el hombre que cambió el varón el uso natural de su cuerpo. Y sí saben a qué me refiero, ¿verdad? Dice, y entregándose en su lascivia hombres con hombres, deshonrando sus propios cuerpos, dice ahí en Romanos. Y no estoy hablando de las noticias de ayer, estoy hablando de hace más de 2000 años escrito en la palabra. Y no solo eso, sino que el hombre que tiene cercana al ser más hermoso del universo, que es la mujer, ¿sabes qué hizo? También por su alejamiento de Dios. Dice ahí en Romanos que aún la mujer perdió el uso natural de ella, y entregándose a deshonrar su propio cuerpo. Lo que hoy conocemos: homosexualidad, lesbianismo, diferentes formas de preferencias sexuales, que todas en su situación no tienen a Dios dentro de sus planes. Por eso, mis amados, tenemos que entender de dónde provenimos, para qué estamos y a dónde vamos. Final, ¿a dónde vamos? Esto es importante. El ser humano ha sido creado para habitar en la gloria de Dios, en su presencia.
Esa es la razón de ser. Dios nos pensó, nos creó, nos predestinó, nos amó, nos bendijo para que fuéramos conociendo a Cristo, llegáramos a ser como Cristo y fuéramos parte de la familia espiritual. Y por eso dice aquí en Romanos 8, versículo número 31, no 30, a los que predestinó, a estos también llamó. Dios ha llamado a todos, a todos. Juan 3:16 es el llamado para todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre no quiere nada con Cristo, pero cuando lo hace pasa a ser hecho hijo de Dios. Bueno, a los que llamó y creímos, nos justificó, nos cubrió con la sangre de su Hijo Jesús. Y a los que justificó, a estos también los ha glorificado. Tú y yo estamos glorificados, estamos diseñados para la gloria, preparados para la gloria, envueltos en la sangre de Cristo para estar en su gloria preciosa el resto de la eternidad. Y de verdad dale la gloria a Dios. Como hijos amados seremos glorificados con Cristo. Aquí mismo en Romanos capítulo 8, a la vuelta, a la hoja de atrás, en el versículo 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es, se sienten en el Espíritu. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. O sea, si aguantas este asunto de ser cristiano, para que juntamente con Él, ¿qué dice? Seamos llenos de su gloria. Padre, ese es el plan de Dios. Todo lo que conoces y conocemos se va a acabar. Reinos, potestades, ciudades, el planeta, la naturaleza, el sol, las estrellas, las galaxias, todos los elementos, dice la Biblia, serán fundidos. Y solo va a prevalecer Dios y su reino. Y de entre de ese reino, cada uno de los presentes en su presencia, dándole honra y gloria y poder y alabanza. Para concluir, quiero cerrar con el mismo pasaje que cerré la semana pasada, porque son versículos que alumbran nuestro entendimiento como ventanas del cielo que se abren y nos muestran el plan de Dios. Tú y yo estamos en esos planes. El plan de Dios es que ningún ser humano se pierda, pero el hombre, por decisión propia, ha creado dos grandes corrientes humanas: las que van por el camino estrecho, por la puerta estrecha al cielo, los que van por el camino espacioso y ancho, por la puerta ancha que lleva a la perdición. Como decisión personal, Dios no forza a nadie, Él abre la oportunidad, nos dio la redención en Cristo, pero solamente los que en obediencia buscan la dirección del Señor experimentaremos estar en este grupo mencionado aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 9 en adelante. Póngase de pie, vamos a leerlo, porque como les decía la semana pasada, uno de esos somos nosotros, una de esas voces es la nuestra. Tenemos ese glorioso privilegio de entenderlo. El deseo de mi corazón es que todos los que oímos esta palabra nos afiancemos de tal manera en el Señor que no perdamos nuestro premio. Pero también
Si alguien nos visita y diga: oiga, ¿yo cómo le hago para ir también a la presencia del Señor, a su gloria? Recibe a Cristo en el corazón. Ahorita, antes de terminar, yo hago esa oración. Prepárate. Dice la palabra, Apocalipsis 7:9 en adelante. Léalo fuerte conmigo. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ese es el cántico de los redimidos. Se le llama así, el cántico de los redimidos. Pero uno de los ancianos habló diciéndome, versículo 13: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran prueba y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En palabras simples, han recibido a Cristo en su corazón como su Dios, Señor y Salvador, y su sangre preciosa los ha cubierto, redimido para salvación. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche, y en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero, o sea, Cristo, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios pastoreando, Dios guardando, Dios consolando, Dios bendiciendo a su pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Yo dejo esta palabra en su corazón, en su alma, en su mente. Que usted se afiance. Usted sabe de dónde viene, de Dios. Sabes para qué estás aquí, para cumplir el propósito de Dios. ¿Y a dónde vamos? A su gloria eterna. Tenemos conciencia de identidad, plenitud de fortaleza en toda la revelación de su palabra. Que el Señor la fije en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón, y que contra toda palabra contraria que el mundo en su ignorancia y testarudez quieren imponer, tú sepas que finalmente todas las ideas del mundo, filosofías, tipo de pensamientos, corrientes de todo tipo, religiosas, potestades, principados, terminarán en cenizas, y lo único que va a prevalecer es la palabra de Dios y sus promesas. Amén, amén.